Una vez en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, en el capítulo 11, versículo 6, hay unas palabras relatadas por Dios mismo que hacen mucho que pensar. Y digo esto porque, bueno, generalmente la gente tiene un concepto erróneo y falso de lo que es Dios, el creador del universo. Como siempre le han pintado en las religiones a muñecos, espantapájaros, a mujeres, rezando a santones con un anillo solar en la cabeza, etcétera, etcétera. Figuras espantapájaros, fantasmóricas. Una representación burlesca de lo que es el creador del universo y de la tierra y de la vida en la tierra. Por eso, cuando hay algunas anotaciones en las Sagradas Escrituras que hablan del poder de Dios y el poder del hombre, creado por Dios, infinito y sin fin. Dijo Dios, entre otras cosas, Génesis 11, versículo 6, porque no hay nada que tenga pensado el hombre hacer que no le sea posible realizar. En otras palabras, cualquier cosa que el ser humano quiera hacer, lo puede realizar. No hay un límite ni una frontera final donde diga hasta aquí y ya el cerebro no da más. Imposible. Todo es posible porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios es omnipotente y eterno, el creador de las galaxias, no tiene principio, no tiene fin. Pero como el hombre, el ser humano, la mujer, estamos hechos a su imagen y semejanza, nuestro poder, sin saberlo nosotros, el poder de la mente, del cerebro, es infinito, pero no lo conocemos, porque somos muy primitivos, imperfectos. Hoy la ciencia está dando pasos gigantescos y cada año se producen más y más descubrimientos con el microchip y otras energías que aún desconocemos, porque muchos de los descubrimientos que se hacen no salen a la luz pública. Se asombraría la humanidad de lo que ya la CIA norteamericana y el gobierno norteamericano, los científicos norteamericanos saben, que no quieren que se haga público por el peligro que trae el que la gente manipule y pueda maniobrar con ciertos descubrimientos, no solamente en el factor atómico, nuclear, eso está claro, seguridad nacional lo llaman, sino en el técnico. Imagínense, hace mucho tiempo, lo dije en otros vídeos, que se hizo un experimento circunstancial, el experimento Filadelfia, con el cual, con unos sensores electromagnéticos que querían hacer invisible un destructor de la Marina norteamericana en Filadelfia en 1943, se hizo invisible literalmente. Y no solo eso, le transportaron del puerto de Filadelfia al puerto de Norfolk y de vuelta. Claro, fue un experimento primario que resultó demasiado complejo, más perfecto de lo que ellos se imaginaban. Al transcurso de los años, en secreto, la CIA norteamericana ha hecho más progreso con microchip. Es decir, hoy ya se está maniobrando de tal manera que se puede ya tranquilamente transportar material, incluso personas, al pasado y al futuro. Quiere decir que hay una manipulación extraordinaria para ya, y va eso en avance, poder pasar la barrera del tiempo. Como Dios dijo, no hay nada imposible que no le pueda realizar el hombre. Todo será posible. Pero están todavía en experimento. Se progresará más a más perfección para manipular el tiempo y la barrera del tiempo. Pero eso, por una parte, es muy peligroso para estas entes de poder fáctico. Por el hecho de que, digamos un ejemplo que he puesto en otros vídeos, cuando se pueda pasar, y ya se puede, al pasado, imagínense que en noviembre de 1963 se pueda advertir al presidente John Kennedy
que lo van a asesinar en Dallas y que en 1968 le adviertan al senador Robert Kennedy que lo van a asesinar por medio de una vidente ocultista y un agente de la CIA norteamericana, Di Silvano, en Los Ángeles. Y en 1999 se avise al senador John Kennedy, hijo del presidente Kennedy, que lo van a asesinar a él y a su mujer y a su cuñada en un avión cuando iba en Jalisport a la boda de su prima. Quiere decir que no solamente el aviso, esos asuntos, esos casos de asesinato no sucederían. Cambiaría la historia radicalmente. Y la advertencia al presidente Kennedy, que ya lo sabía, que iban a por él, organizaciones ocultistas, satanistas, videntes, medium del Vaticano y los Illuminatis, no hubiera sido posible. Porque hubiera hecho posiblemente el viaje a Dallas, pero no en un coche Ford descapotable, sino capotado, con mucha vigilancia y guardaespaldas, porque en ese momento se dirigía a la base norteamericana en Dallas, de Fort Worth, donde hay ovnis y hay cuerpos de alienígenas. Y quería hacerlo público a los medios de comunicación para enseñar al mundo que hay entes extraterrestres que nos visitan desde hace miles de años y están entre nosotros. Un peligro que las organizaciones de poder fáctico quisieron eliminar. Pero ahora incurre el peligro de que la historia se puede repetir y cambiar. Si a usted, por ejemplo, le avisan de que mañana pudiera ser factible por medio de un cronovisor, de que mañana usted va a tener un accidente de coche en tal calle a tal hora, posiblemente no vaya. Ese día se quede en casa o no coja el coche. Ese accidente, aunque sucedería en el futuro, se cambia y no sucede. Y el futuro es otro. Es complejo la barrera del tiempo. Mucha gente, el poder Illuminati, que controla el mundo ya, o sea, es una organización, los Illuminati, satánico-ocultista. Ya ha trabajado incluso con Hitler, dándole tecnología extraterrestre para ovnis y para armamento, incluso un viaje a la luna. Con ovnis. Allí en la luna está todavía la bandera nazi, con la cruz gamada, y hay restos del viaje que hicieron los nazis a la luna, en 1943, justo en el mismo año del experimento Filadelfia. Piensen en esto. Pues mucha gente intelectual ha sido eliminada porque, como igual que Kennedy, quería hablar. Kennedy quería acabar con, lo dijo en un discurso días antes, con los secretos, con los enigmas, con los misterios, con las organizaciones secretas, con los Illuminatis, quería acabar. Y los Illuminatis, con el apoyo del Vaticano y el Vaticano con sus agentes criminales, eliminaron a Kennedy. Y no olviden esto, desde un ovni, la bala o las balas que asesinaron a Kennedy por delante y por detrás no fueron de Oswald. Oswald no dio ni un disparo a Kennedy, ni tampoco agentes de la CIA en una y otra parte de la carretera, detrás de vallas, no, vigilaban, como estaba George Bush padre, vigilando lo que iba a suceder, que ya lo sabían. Fue desde un ovni que se dirigió una bala holograma, varias, para eliminar al presidente Kennedy. Piensen que el cerebro incluso de Kennedy desapareció, porque incluso la bala también había desaparecido, luego apareció otra vez cuando hicieron esa autopsia. No fue una bala normal, no fue un agente de la CIA, no fue Oswald. Oswald mismo dijo que él no había sido. El que asesinó al senador Robert Kennedy, un palestino disidente, Sinan Siran, hasta el día de hoy dice que él le hipnotizaron, que él no se acuerda de nada, que fue una rubia con un agente de la CIA, Di Silvano, que en un apartamento lo llamaron, lo iban a hacer un trato y lo hipnotizaron, no se acuerda de nada. Él se acuerda después, ya en la cárcel. Y luego la CIA asesinó a Di Silvano y a la rubia en un apartamento de Las Vegas, en un motel. Mucha gente ha sido asesinada.
Porque los Illuminatis controlan ya el mundo, literalmente el mundo. Controlan a políticos corruptos, no le importa que los políticos se inflen de dinero robando a mansalva. Lo aprueban y lo incitan. O las noblezas se hinchen de dinero y los banqueros se hinchen, roben lo que quieran, porque el propósito final es crear una crisis mundial para arrastrar a la entera humanidad a un solo pensamiento. La tarjeta de un partido único, el nuevo orden mundial político, dirigido por las Naciones Unidas, creando una serie de gobernantes que quedarán como las noblezas de padres a hijos para siempre, teniendo dos escalas de sociedades, los gobernantes para siempre y los esclavos para siempre, no solo con la tarjeta y el apoyo incondicional al nuevo orden, sino un microchip que se va a implantar, ya se está probando, para tener a la gente literalmente como el ganado esclavizada y marcada. Mucha gente, pero eso son infinidades, científicos, agentes dobles, agentes del gobierno, sabios e intelectos, mucha gente, yo he dicho, Kennedy o he dicho, han sido eliminados y seguirán siendo eliminados por los Illuminatis y sus agentes, y el Vaticano, que es la organización criminal más diabólica del mundo. Y es fácil para ellos, tanto en poder hipnótico, como mandar a agentes a asesinarlo, como controlar la mente a distancia, simplemente con un ordenador o con una televisión. Muchos de los programas televisivos tienen imágenes superpuestas, rápidas, que anulan la mente y la hipnotizan a quien quieren. Por eso muchas veces ocurren suicidios, aparentemente, cuando no han sido ellos. Ha sido una mente controlada a distancia para que ejecuten lo que ellos quieran, como los psiquiatras hipnotizan a un cliente y anulan su mente y hacen lo que el psiquiatra quiere y escudriñan la mente para sacar cosas del pasado que ni ellos mismos se acuerdan. Hay casos insólitos, pero son tantos. Por ejemplo, los Illuminatis controlan no solamente la política, los científicos, los gobiernos, el Vaticano, otras religiones, lo controlan perfectamente. Y por encima de los Illuminatis están los extraterrestres en bases subterráneas en la Tierra, en Marte, en la Luna. Cuando, por ejemplo, los Illuminatis, para controlar el mundo, no solamente emplean políticos, emplean a cantantes, como Michael Jackson o los Rolling Stones o ABBA, muchos otros, los han hecho contratos de por vida para que mientras obedezcan las directrices de los Illuminati, de los ocultistas satanistas, tengan éxito y ganen dinero. Pero siempre tendrán que obedecer ciegamente las directrices de los Illuminati. Cuando no lo hacen o se cansan, los eliminan. Porque es de por vida. Es como el bautismo católico, de por vida. Nace un niño y ya le hacen católico y en nómina, a cobrar, hasta que se muere y después de muerto. Cuando no quieren, los eliminan. Entonces es un proceso rápido y veloz de controlar al mundo entero sin ningún tipo de problema, porque ya ven que hoy las masas se han hecho apáticas. Ya saben que las manifestaciones no valen para nada, que las protestas no valen para nada y que sencillamente están enfrentándose a un poder fáctico, corrupto, criminal, y que lo único que sirven las protestas es para que reciban palos, porque la pobre policía son ordenadas por los políticos para palear a la gente cuando protestan. Y eso es en supuestas democracias. Hay casos insólitos que ya saldrán. Casos de personajes que han hecho crímenes y la gente ni se entera de lo que está pasando. Hay un caso que yo he enunciado muchas veces. Erika Ortiz Rocasolano, hermana de la princesa Leticia. Cuando la princesa Leticia le contó a Erika muchas cosas que sabía que había oído de las noblezas, se aterrorizó Erika Ortiz Rocasolano y entonces rápidamente la visita de rigor y apareció suicidada. Una chica joven, 35 años, con una niña en plena juventud, su carrera brillante, no había problemas. Y así sucesivamente. Cuando Michael Jackson quiso acabar
con el control Illuminati, dijo que estaba harto porque le estaban volviendo loco con las drogas, con las pedofilias, con la locura, ya no era dueño de sus actos. Y dijo que no iba más a hacer más trabajos, ni obedecer más, le eliminaron. Y así mucha gente. A John Lennon, de los Beatles, cuando se independizó y dijo que no hacía más, que él estaba libre y que no, lo eliminaron. Hay una serie de listas interminables. Yo muchas veces he hablado en mis vídeos y he dicho, gracias a Dios tengo la facultad de revelar todos sin excepción los enigmas y misterios de las construcciones cíclopes gigantescas referente a pirámides, dólmenes, menires, obeliscos, estatuas gigantescas, monolitos gigantescos, túneles gigantescos en la Tierra, en Marte, en la Luna y tal. O sea, todo. La desaparición de los saurios, etc. Los gigantes que hay en rocas artificiales en perfecto estado de conservación, que los Illuminati piensan sacarlos cuando se establezca el nuevo orden y la humanidad esté con el microchip controlada, para rendirles culto. Fíjense que hay unas piedras en Alemania, que yo hablo mucho de ellas, se llama Sternsteine, traducido al español, piedras venidas de las estrellas. Y allí hay cuerpos en sarcófagos de piedra dentro, en varios túneles, de extraterrestres en perfecto estado de conservación. En esas piedras son hasta el día de hoy objeto de culto. Allí quiso hacer Hitler y los nazis, el Tercer Reich con el Vaticano, el centro de culto para toda la adoración aria de todos los alemanes del mundo. Las piedras de Sternstein, yo lo he denunciado muchas veces. Silencio. Lo he denunciado porque la gente lo sabe. Tiene terror de enfrentarse a estos monstruos que ya controlan el mundo. Piense que en las logias masónicas se les dice a los miembros obediencias. Tienen que ser obedientes si quieren prosperar y vivir una vida sin peligro. En el momento que se deshace esa obediencia y se aparta, le arruinan terminantemente, rápidamente, sin piedad. El propósito, ya digo, es controlar y esclavizar a la entera humanidad. Los extraterrestres piden en pago al poder, al dinero de la nobleza, del Vaticano, de los corruptos políticos, de las sociedades secretas, sectas satánicas, el pago que tienen que dar es asesinar y sacrificar niños. Lo han hecho de toda la vida, desde el antiguo Canaán, en Babilonia, en Roma, hasta el día de hoy. El mayor criminal de niños pedófilos y asesinos es el Vaticano y la Iglesia Católica. En los monasterios de clausura se han hecho hasta el día de hoy, de siempre. Si yo no tuviera, gracias a Dios, una protección especial, yo ya hace años, como muchos científicos, programadores, políticos honrados, presidentes, estaría muerto. Pero no pueden. Y soy para ellos un grano en el culo, con perdón la palabra, un tío peligrosísimo y molesto. Porque mi meta es sacar estos descubrimientos a la luz pública, oponga quien se oponga. Y créanme lo que les digo. El Vaticano, todos los miembros que me conocen y me temen como a la peste, las noblezas que me conocen, los políticos que me conocen, sectas satánicas que me conocen, o sea, soy muy conocido, me tienen terror, porque al contrario de ellos cuando hay molestos, rápidamente ordenan asesinarle, o por medios ocultistas, vudú, satanistas, lo enloquecen, etc., o lo asesinan sencillamente, un tiro como a Kennedy, desde un avión holograma. A mí no pueden. Y ocurre el caso de que cuando lo intentan, y ya no lo intentan, se revuelve contra ellos. Es decir, cualquier acto de intentar eliminarme se ha revuelto contra ellos. Y yo creo que a lo largo de estos años tiene que tener una lista de cadáveres de asesinos de estos monstruos que han querido eliminarme y ellos están ahora criando malvas bajo tierra, enterrados. Por lo cual tienen terror. Por lo cual es una garantía absoluta de que voy a por ellos y lo conseguiré. Y los enigmas y misterios se revelarán, oponga a quien se oponga. Es una garantía absoluta. Porque una vez más, recordando las palabras del principio que dije, del relato del Génesis, cuando los hombres querían construir una ciudad y una torre en Babel, y Dios dijo que no,
que se tenían que extender por la tierra como era su orden. Pero él dijo, cualquier cosa que el hombre se proponga, lo conseguirá. Y no dijo dónde hay un límite. Quiere decir, no hay límite. Por eso, cualquier cosa que yo me proponga, lo conseguiré. Como dijo Jesucristo, dice, cualquier persona que tenga fe como un grano de mostaza, dirá a esta montaña, trasládate y échate al mar, y la montaña te obedecerá. Esa fe tengo yo. Y cuando yo digo, sacaré los enigmas y misterios, se derrumbará el Vaticano y ese foco de criminales, pedófilos, asesinos de niños, y se revelarán hasta el último de los enigmas y misterios, oponga quien se oponga, porque los que se opongan, que preparen un buen testamento y lo dejen por escrito por la que le viene encima, sea desde reyes, políticos, Vaticano, noblezas, banqueros, quien sea. No hay límite. Y ellos ya lo saben. Y ahora lo saben ustedes. Dijo Jesucristo una vez más, porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse, ni nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y nunca llegue a manifestarse. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Jesucristo lo profetizó y él no miente. Y eso ya se realizará en nuestros días. Gracias, amigos.